y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. ¿Cómo está el público de La Fragua, la audiencia? Ahí vi que llegó un mensajito, mandamos un gran abrazo ahí para Atrás la Sierra, que nos están escuchando. Tremendo programa, compas, aquí escuchando a los detrás, la vamos arriba. ¡Qué bien! Llegamos a los distintos rincones de Córdoba. Así mismo. Bien ahí. Bueno, de hecho de allá ya arrancamos ahí tratativas para ver si podemos sonar por Radio Tinku, que es bueno la radio comunitaria de ahí de Mina Clavero, que se escucha en todo el valle, así que la verdad que sería hermoso. Che, así bueno, es. así de esta forma, con esta base de soul, de ahí lofi, entramos en el Realidad Social Cubana, este segmento en el que venimos a contar algunas cuestiones de la forma de organización del pueblo cubano, de las cuestiones políticas, cuestiones sociales, culturales. En este caso, vamos a estar hablando un poco de la cultura en Cuba. Lo vamos a traer al tema a partir de lo que ha sucedido en los últimos días, ya hace como una semana, que se oficializó acá en Argentina la suspensión de las transferencias a las provincias, viaje al exterior, financiación de festivales, pagos de horas extras, contratación de telefonía móvil y viáticos en el marco del Inca. No se renovará ningún contrato de locación de obra con vencimiento el 31 de marzo. Bueno, a partir de todo esto se gestó ahí una resistencia en la puerta del cine Gumont. No sé si lo dije bien. Muy bien. Y bueno, y ahí compañeros y compañeras de la cultura en Buenos Aires pusieron el cuerpo y estuvieron ahí, reclamando sobre el cierre, un poco compartiéndole a la población lo importante que es el cine argentino, que lo hemos disfrutado todos y todas, la verdad. Hemos visto altas producciones y bueno, y de hecho el cine argentino siempre ha sido un gran bastión de la cultura, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Ha tenido premios, gracias a esa inversión que el Estado hace a la cultura, o que hacía, hemos gozado de acceso al cine de la industria nacional. Tal cual. O sea, ahora es el Inca, ahora es el cine, pero también viene gestándose una lucha de resistencia para el no desfinanciamiento del INAMU, del Exacto, Instituto el Nacional FNA, del Teatro. Claro, Fondo Nacional de las Artes. Así es, todos los espacios de la cultura que están sufriendo en este momento un vaciamiento total. Hay gente que está siendo despedida de sus trabajos, no solo es la cuestión de la no renovación de contratos, sino gente que fue despedida en el día que iba a trabajar. O sea, esto también con la agencia Telam, que estabas comentando hace rato, Juancito, que también va a ser tema de conversación en el próximo Realidad Social Cubana. Sí, un y poco. Los festivales que se vienen cancelando desde diciembre, enero, febrero, los festivales que se hacen en todas las provincias. En Santiago del Estero se suspendió en la Salamanca, el Festival de la Chacarera, en La Rioja, La Chaya. Bueno, todas estas son decisiones políticas, digamos, que van drenando no solo los espacios donde mucha gente trabaja, sino también los espacios donde mucha gente va para sostener, digamos, una estabilidad integral en su vida. O sea, la cultura es también un sostén de la vida digna. La cultura genera pensamiento crítico, bueno, todas estas cuestiones. Sí, aparte de todos esos aportes que son fundamentales para la sociedad, me llamó la atención un dato, que el sector audiovisual en Argentina genera más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos y 300.000 puestos más anexos. Y hoy el sector está paralizado, ¿no? Bueno, en medio de todo este momento,
justo, y aprovecho y paso el chivo también para recomendarles a que escuchen La Pupila Asombrada, que vean que es un programa de televisión cubano que actualmente lo suben a YouTube, lo pasan por Cubavisión, la televisión cubana, pero lo suben a YouTube los compañeros y compañeras, y de hecho pueden seguirlos en Telegram como Pupila Files, y ahí les llegan los programas. Los programas están buenísimos. Bueno, es un poco lo que queríamos traer acá, era lo importante que fue para la revolución en sus inicios y hasta el día de hoy la cultura del pueblo, ¿no? Porque la cultura de un pueblo, como vos bien decías, implica calidad de vida digna, implica una identidad. Y eso fue fundamental. En el inicio de la revolución, la identidad, la nueva identidad y la nueva cultura que se tenía que formar a partir de una transformación social radical, era fundamental para poder sostener eso, que el mismo pueblo pueda defenderlo y que el mismo pueblo viva y pueda alimentarse de esa transformación y de esa forma forjar su identidad. Entonces un poco lo traigo porque justo la semana pasada que fue esto del Inca, veo que el programa que pasó, creo que sale los jueves, el jueves pasado tenía el siguiente epígrafe, decía: ¿cuál ha sido el impacto de tomar el poder de nuestra industria cinematográfica? Esto refiriéndose al INCAI, al Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica. Bueno, el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica fue creada el 24 de marzo de 1959, apenas 2 meses y medio después del triunfo de la revolución. O sea, vos imaginate lo importante que es para la revolución cubana el tener una industria cinematográfica, con todo lo que se empezó a trabajar desde ahí. El 24 de marzo, o sea, recordamos a la gente que el 1 de enero del 1959 es el momento en el que llegan los combatientes a La Habana y ese día empieza la revolución cubana. Había empezado mucho antes, triunfa la revolución, salía de palabra. Así es. Y bueno, en 2 meses, exacto, la industria nacional del cine y el arte. O sea, eso, las industrias azucareras, la estatización de los bancos, todos los aspectos de la vida cubana fueron abordados por la revolución. Apenas se instaló la revolución, apenas triunfó la revolución, se dijo: la educación, la salud, la cultura, el trabajo, la economía, el mercado, digamos, cómo manejar. Todo fue abordado al mismo tiempo, con la misma celeridad, digamos. Bueno, así el 24 de marzo fue creado. Bueno, es muy importante también decir que la hegemonía del INCAI, que fue reforzada por su dominio sobre esto que decía, sobre todas las estructuras de producción y de distribución del país mediante las nacionalizaciones masivas. De esta forma fueron expropiadas todas las industrias que eran de corporaciones extranjeras, y de esa forma fueron tomadas como propias y se puso al servicio de la nación todas estas industrias. Había en ese momento, que ya lo vamos a escuchar en un audio, una incipiente industria del cine, ¿no? O de la industria audiovisual en Cuba, pero que no tenía lugar. ¿Por qué no tenía lugar? Porque tenía esta mirada revolucionaria, esta mirada de transformación social, de un cine social. Por supuesto que esta mirada, recordemos que antes de la revolución cubana en Cuba hubo una dictadura muy cruenta, muy dura, que fue la de Batista, y durante esos años se perseguía a cualquier intento de desestabilización de esa dictadura. Bueno, sin duda fracasó la intención de que esta subjetividad revolucionaria los pase por encima, y así fue. De hecho los pasó por encima, y de esa forma fueron nacionalizados un montón de empresas y demás, entre las cuales gracias a todo eso se pudo crear la industria del cine cubano, ¿no? Sí, ¿y cuál fue el objetivo, digamos, de la creación de esta industria, Juan? ¿Nos quieres contar? Sí, quería recomendar algunas páginas de internet también, porque somos muy de la era virtual, y después vamos a pasar ahí en el Instagram. Espero que no nos olvidemos. Aparte, ya dije esto, no nos vamos a olvidar. Necesitaba decirlo porque si no me olvido. Vamos a pasar a algunos algunos links, como el de La Pupila Asombrada, para que quienes les interese este programa de televisión, que está súper recomendado por nosotros, que lo vean. Y entonces vayan siguiéndonos en nuestras redes, al Instagram como lachispa.radio, al Facebook como La Chispa Radio, o en YouTube también suscríbanse a nuestro canal como Radio La Chispa,
y nos escriben un mensajito si no escucharon estas direcciones o si todavía no nos siguen, nos escriben un mensajito y les pasamos los links por WhatsApp, sino al 351-878-3352. Así mismo. Bueno, me preguntabas un poco sobre los objetivos, ¿no? Bueno, como decíamos recién, fue fundamental el tema del desarrollo de la cultura y la identidad de un pueblo revolucionario, ¿no? Para poder sostener, defender y hacer las transformaciones radicales de fondo. A mí me llamó mucho la atención uno de los datos más de las políticas que se hicieron en su momento, que fue llevar el cine móvil a los campesinos, ¿no? Imagínate, estamos hablando del año 1959. A partir de la creación del INCAIC se creó el programa Cine Móvil, que era un camión equipado como una cabina de proyección que iba así a los pueblos llevándole el cine a los campesinos, ¿no? Claro, ¿qué campesino había accedido a ver cine antes de eso durante la dictadura? No les llegaba ni la comida, ¿qué les iba a llegar la cultura? Imagínate, no me acuerdo en este momento el porcentaje de la población analfabeta, pero era muy alto, más del 50% de la población campesina era analfabeta en Cuba, entonces imagínate, de ahí al cine, y esto que hablabas vos de lo importante que fue todo a la vez, ¿no? Porque en menos de 2 años se alfabetizó a todos los campesinos, hubo campañas enormes, bueno. Y que a la vez, o sea, hacer que el cine llegue a esos lugares no tiene que ver con garantizar el consumo, digamos. Claro. Porque, o sea, también eso, que la perspectiva no es que puedan consumir más, como se piensa muchas veces que, bueno, uno tiene mejor calidad de vida cuando puede consumir más. Y no, o sea, es la cuestión, esto que decías vos, de la construcción de identidad, de cómo el arte también hace que uno crezca, digamos. Total. Que uno se construya su identidad, que uno sepa qué está sucediendo alrededor en su mismo país, qué sucede afuera, cómo se interrelacionan las comunidades, las culturas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para ponernos, que no lo vamos a poder hacer ahora, pero otra vez recomendamos, bueno, este momento vamos a recomendar muchos documentales y películas propias del INCAIC, ¿no? Así que saquen el anotador. Ahí está, saquen el anotador y vayan anotando. Un poco para comprender lo que era este momento de efervescencia popular, de la necesidad del pueblo de salir y organizarse y de tomar las riendas de su propio destino, podemos ver un documental que se llama Soy Cuba, Mamut Siberiano. Soy Cuba fue la primera película que se grabó en Cuba después del comienzo de la revolución, del triunfo de la revolución. A inicio de los años 60, el famoso director soviético Mikhail Kalatozov juntó un equipo de más de 200 personas y filmó en Cuba una superproducción que se llamó Soy Cuba. Esta producción pretendía ser una poderosa arma de la revolución cubana, pero fue ignorada luego de su estreno en La Habana y Moscú. Bueno, esas imágenes del documental grabado en los 60 al año del triunfo de la revolución es tremendo. Es tremendo porque muestra las movilizaciones masivas, las asambleas enormes, tanto en todas las áreas de gobierno, ¿no? En las empresas, todas las instancias de trabajo voluntario, bueno, la creación del INCAIC y cómo a partir de asambleas se empezaron a tomar decisiones. Estamos hablando de que se comenzó una sociedad nueva, ¿no? Y hecha por los propios protagonistas que son el pueblo. Entonces, bueno, para poder un poco entrar en lo que es en sintonía de lo que fue ese momento, recomiendo mucho el que vean la película Soy Cuba, pero aparte este otro documental que se llama Soy Cuba, Mamut Siberiano, es una lectura que hace, o sea, es un documental que graba hace no muchos años, hace 10 años, 15 años, un brasilero que va a Cuba y hace, busca a cuáles son las personas que participaron de aquel rodaje, y empieza a hacerles entrevistas o sea, en un punto muestra las imágenes del documental de la película Soy Cuba, pero aparte lo va echando con entrevistas, mostrando un poco lo que es Cuba hoy, cómo todo eso se materializó en algunas áreas y demás. Bueno, está súper interesante la verdad ese documental, un documental brasilero, Soy Cuba, Mamut Siberiano. Bueno, esa va a ser la primera recomendación. Vayan buscando el anotador, saquen el lápiz. Así mismo. Bueno, la página del INCAIC pueden entrar, mira, justo salió en negro acá, está chiquito, pero dice cubacine.incaic.cu, perdón. ICAIC, no INCAIC, sin la N en el medio. ICAIC. Entren a la página del ICAIC
Y ahí está el catálogo de películas, la historia del ICAIC, año por año, todas las distintas personas que participan hoy. Bueno, hay mucha información muy interesante. Y ahí encontré un poco los objetivos desde el principio hasta hoy. Bueno, el ICAIC comprometido con la historia y con la cultura cubana y con la política cultural de la revolución. Los atributos del ICAIC, dicho por ellos mismos, dice: es la primera institución cultural surgida con la revolución. Es identificada como la autoridad oficial de cine en el país, con una significativa trayectoria cultural y una lista de obras fílmicas de elevado reconocimiento dentro y fuera de Cuba, con creadores talentosos y con rigor artístico a pesar de la escasez de recursos. Esto es muy importante. Porque con el bloqueo... Claro, no es Hollywood, digamos, o sea, son altas películas, altas producciones con un contenido político y social muy importante y con escasos recursos, y no por eso deja de tener la calidad que tiene. Bueno, con presencia favorable de generaciones diversas, defensoras de un cine no comercial ni sometido al mercado, facilitadora de intercambio profesional con autoridades de cine en el extranjero, con capacidad de impacto social. Fíjense los atributos y cuáles son los objetivos de la industria cinematográfica cubana. Claro, eso, y también remarcar algo que es muy importante, que no es que el cine, el ICAIC, solo financia películas que se consideran estrictamente revolucionarias o de determinada perspectiva ideológica y de otras no, sino que hay un montón de producciones cinematográficas financiadas por el ICAIC y difundidas por el ICAIC, que incluso son filmaciones, son películas documentales que hacen críticas a la revolución, porque esto mismo, la revolución cubana tiene la posición, la postura, digamos, de que a partir de la polémica, a partir de la crítica a las revoluciones, que se puede seguir avanzando. Total. Hay muchas investigaciones sobre esto que está comentando Elo. De hecho, bueno, para quienes les interese más pueden entrar. Yo, que suelo hacer en Google Scholar, busco ICAIC y así, y bueno, uno tiene que poner su filtro, su propio filtro, ¿no? Pero hay investigaciones mucho sobre el tema de la polémica y cómo la industria cinematográfica fortaleció el desarrollo de una cultura propia, el desarrollo de una revolución genuina, ¿no? Vamos a escuchar ahora un audio de José Masip, que fue uno de los fundadores del ICAIC, y otro audio que habla un poco sobre lo que fue el trabajo voluntario y sobre lo que es la utopía. Cuando estábamos haciendo la película del Mégano, la principal dificultad era que éramos cineastas aficionados. Pero había una dificultad mayor todavía que esa. La principal dificultad es que éramos revolucionarios y aspirábamos a hacer un cine social. Y era muy difícil para un intelectual revolucionario hacer una obra de cualquier tipo con un sentido social en aquel momento. De ahí que tuviéramos camaritas pobres, de ahí que tuviéramos muy pocos recursos. De ahí que la película fuera confiscada por la policía inmediatamente. Hoy, con la revolución en el poder, un artista revolucionario tiene posibilidades infinitamente mayores que las que teníamos nosotros. Y por cierto, que hay un detalle curioso, o curioso no, halagador, que el trabajo voluntario de fin de semana en el Cordón de La Habana se ha convertido ya casi en una fiesta. Ahora los fines de semana se han transformado en verdadera alegría para Cuba. Yo creo que ahí buscábamos la utopía, la buscábamos en la sociedad misma, en la revolución misma, de todo ese afán transformador, maravilloso, difícil, terrible, y en la que todavía andamos y parece que andaremos siempre, porque la utopía, como decía Galeano, es lo que ayuda a caminar en la medida que uno da un paso y ella se aleja otro paso. Y en esa búsqueda y en esos pasos que se van dando constantemente, pues también vamos avanzando nosotros junto con esa búsqueda de la utopía. Bueno, vamos a recomendar ahora algunos documentales. Por ejemplo, Memorias del Subdesarrollo, una película muy interesante. Se nos va cortando el tiempo, así que no les voy a pasar la sinopsis de cada película. Les paso los nombres, los títulos, claro, y después investigan, buscan, y esta noche, si tienen insomnio, como nos decían el otro día, se ven las películas. Memorias del Subdesarrollo. La Nueva Escuela, un documental en el que retrata este crecimiento de la nueva escuela. ¿Sí? Así nomás. Así nomás. Ajá. Cuba va. Cuba va. El cielo y la vida,
Lucía es una película muy reconocida que incluso desde Estados Unidos ha sido considerada de las 1000 películas más importantes de la historia, junto Increíble el dato. con Memorias de Subdesarrollo también. Esta Tierra Nuestra, Historias de la Revolución, El Siglo de las Luces, inspirado en el libro de Alejo Carpentier. Y bueno, y una de las producciones fundamentales que tuvo el ICAIC es el noticiero ICAIC latinoamericano. También vamos a compartirles ahí unos links, porque pueden encontrar en YouTube, porque todo esto ha sido protegido, o sea, nunca hasta el día de hoy que se intenta tumbar a la revolución y la revolución sigue ahí firme. Entonces es de patrimonio de la cultura cubana todavía todo esto, y está guardado, está subido en YouTube. Pueden encontrar las distintas ediciones del noticiero ICAIC, que fue fundamental en este momento. Otra vez hay que retrotraerse al año 59, 60 y bueno, desde ahí hasta este momento en el que por supuesto que la tecnología era mucho menor, que no llegaba mucha información de lo que era afuera, y bueno, ahí nomás la revolución cubana puso a disposición todas las cámaras y toda la producción para hacer un noticiero latinoamericano. En este noticiero, por ejemplo, dentro de las cosas que se cubrieron fue la revolución en Portugal, los combates de Ho Chi Minh en Vietnam, el ascenso del socialismo de Salvador Allende en Chile, la guerra de Angola, bueno, los terremotos y distintos acontecimientos que fueron muy duros en ese momento. Retrataron también todas las misiones cubanas que fueron a ayudar, que nosotros hemos hablado en otros programas sobre eso. Bueno, nada, fue un noticiero que se los recomiendo. Ayer chusmeando, la verdad que me quedé viendo como 5 ediciones de noticiero, porque aparte es un material tremendo, o sea, está en blanco y negro por supuesto, pero era eso, Cuba mandaba gente a que vaya a Vietnam a entrevistar a los guerrilleros, y bueno, ponía a disposición de la cultura cubana, de la sociedad cubana, toda esta información que era cuestiones que no sucedían, no había en otra parte del mundo. De la cultura cubana y del mundo. Sí, digo, porque también en esa época fue en el estallido de prensa latina y la intención de que llevar la información a todos los rincones de Latinoamérica hizo que también, bueno, todas las instituciones nacionalizadas fueran pensadas a la integración de la patria grande. Estaba justo leyendo ahí eso, bueno, sobre la fundación del nuevo cine latinoamericano. Así es. Bueno, está la página también, que les recomiendo, que lo vamos a estar compartiendo en Instagram, cinelatinoamericano.org. En esa página pueden encontrar todos los títulos del cine latinoamericano desde aquel momento hasta el día de hoy. Gabriel García Márquez fue uno de los fundadores, el presidente del cine latinoamericano. Y también parte de prensa latina. También parte de prensa latina, exactamente. Bueno, ahí pueden entrar y pueden ver un montón de títulos y información, y que está vinculado un poco a esto que vos comentabas recién. Parecía lo que fue en la música la canción de protesta, ¿no? Esto que fue parte de Mercedes Sosa, bueno, un montón de artistas fundamentales en la historia de la música latinoamericana. Bueno, fue en medio de esta efervescencia popular. Bueno, y para cerrar este segmento, sería lindo terminar con esta frase que acabo de leer aquí, que si quieres, léela vos. Bueno, dale, la leo. Que preparaste esto para hoy. Bueno, dice, Gabriel García Márquez decía: nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano, así de simple y así de desmesurado.